y algunas variaciones es más o menos similar. Y lo que más me llamó la atención era el nivel de énfasis que existía en el aprendizaje exclusivamente teórico. En la mayoría de las carreras de psicología, las personas pasan de 4 a 5 años leyendo libros o escuchando a gente hablar. Y luego de eso, ellos tienen que salir al mundo real a atender gente, sin haber tenido prácticamente nada o muy poca experiencia en trabajo psicológico. Por lo tanto, la sensación que yo tenía cuando llegué a Chile, esto fue a finales del 95, era que la psicología en Chile se enseñaba como catecismo. Es decir, llegaba el profesor y escribía en la pizarra: los procesos o los modelos conceptuales psicológicos son tales, tales y tales. Y el alumno escribía lo que el profesor ponía en la pizarra, los modelos psicológicos. Y después, en una prueba, se le pedía al alumno que vomitara de vuelta lo que el profesor alguna vez había escrito en la pizarra o hablado en la clase. Pero no había ningún tipo de aprendizaje experiencial de la psicología. Cuando yo comencé a estudiar en Estados Unidos, una de las primeras cosas que me acuerdo que mencionó mi profesor de psicoterapia en la primera clase, me acuerdo que se paró al frente de nosotros y nos dijo: la psicología no se aprende por la cabeza. Bueno, ¿qué habla este hombre? Me dijo: la psicología entra por el culo, literalmente. Esas fueron las palabras que nosotros nos miramos y nos ¿qué nos van a hacer acá? Y luego le explicó: los modelos psicológicos, que son información aprendida, se aprenden por la cabeza. La psicología, es decir, la comprensión del funcionamiento de la psiquis humana, se aprende a través de uno mismo. Es decir, se aprende a través del trabajo con mi propia psique. Y eso fue, digamos, lo primero que escuché, me acuerdo, en esa época. Y a continuación lo que ocurrió en la etapa formativa era que existía una enorme cantidad de trabajo práctico. Y luego teníamos teoría que venía a ordenar o complementar lo que nosotros aprendíamos respecto de nosotros mismos en procesos de autoaprendizaje experiencial. Y evidentemente habían cosas que son distintas respecto de la malla, como ocurre acá. Y una de esas es que solamente un 30% de los créditos eran obligatorios, el 70% eran áreas generales. Entonces, por ejemplo, había un área que tenía que ver con área científica biológica y había 30 cursos para escoger, distintos. Tú podías escoger como tú te quisieras especializar. Evidentemente la universidad era muchísimo más grande de lo que son las universidades acá en Chile, ¿no? De pequeñas ciudadelas que tenían hasta policía, ¿no? Era como totalmente distinto. Por lo tanto, el problema que yo vi y que sigo manteniendo tiene que ver que el aprendizaje psicológico no entrena a las personas a trabajar con personas, a pesar de que eso es lo que vende. La carrera de psicología en Chile es profesionalizante, es decir, teóricamente ustedes van a aprender a trabajar con gente, ya sea en el área laboral o en el área clínica o en el área educacional, pero ustedes van a aprender a trabajar con gente. Esa es la promesa. Ustedes van a estar 5 años, van a salir preparados para hacer una psicoterapia, para hacer una intervención psicosocial, para trabajar en una empresa, etc. Pero en la práctica, ustedes no tienen ramos que sean profesionalizantes. Tendrán ¿cuánto? 1 semestre, 2 semestres, 3, con suerte, de psicoterapia. Si es que. Y eso ni siquiera es extremadamente práctico, más bien teórico. Por lo tanto, luego comparo con el modelo con el que yo estudié. Tú estudiabas 4 años en lo que era el bachelor, y en esos 4 años tú aprendías más o menos como se aprende acá, que es psicología en términos generales. Luego de eso venía una especialización. Si uno quería ser psicólogo clínico, por ejemplo, venía una especialización de 2 años en psicología clínica, pero eso no te facultaba para trabajar como psicoterapeuta, porque tenías una formación teórica sobre psicología clínica. Y finalmente venía una especialización en psicoterapia, que era otro año más, para finalmente poder trabajar en el área. Entonces, acá en Chile las carreras son profesionalizantes, es decir, uno estudia para salir siendo algo. O sea, uno estudia leyes para ser abogado,
estudia educación para ser profesor. Por lo tanto, todas las carreras tienen una orientación de generar un título con el cual uno puede salir a trabajar. Pero en la práctica, al menos en el área de psicología, ustedes no tienen prácticamente ramos profesionalizantes. Es decir, ustedes tienen solamente ramos teóricos. Esto es como si ustedes quisieran hablar inglés y tuvieran solo ramos donde uno estudia la historia de la lengua inglesa o gramática inglesa, pero uno nunca se sienta a conversar en inglés con otro ser humano. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que cuando los psicólogos, futuros psicólogos, salen de la universidad, como no tienen mayor experiencia propia respecto de trabajo psicológico, sino que tienen bastante información, y esto pensando que en el mejor de los casos, efectivamente, ustedes han aprendido toda esta información que se les ha dado, porque además la visión por la cual uno atraviesa el proceso de aprendizaje de psicología en las carreras de psicología es con una mentalidad escolar. O sea, uno quiere pasar ramos, uno quiere aprender para ser un buen profesional. Yo quiero pasar ramos como para salir de este trámite llamado aprendizaje y finalmente tener un título o poder ir a ganar algo de plata y quizás con suerte salir de la casa de mi mamá. Por lo tanto, el proceso en el cual yo me involucro es un proceso donde, si es que teóricamente yo aprendo los modelos conceptuales, en un momento que yo salgo al mundo concreto, con lo que me encuentro es con lo que único que yo tengo son con algunas ideas llamadas psicodiagnóstico. Y yo tengo un ser humano concreto, único, con problemáticas probablemente similares a las mías, en las cuales yo puedo o no identificarme, pero además yo no tengo ningún tipo de proceso interno. Por lo tanto, yo no tengo idea cómo atravesar una crisis porque yo nunca lo he hecho. De hecho, yo la he evitado toda. Cuando estoy extremadamente triste, me bajo media botella de alcohol, me fumo un pito, digamos. Esa es mi forma de lidiar con esto. Por lo tanto, no tengo experiencia en atravesar crisis. Y se supone que voy a acompañar a otro ser humano a que atraviese la suya. Por lo tanto, recurro a mis recuerdos, si es que tengo alguno, de los modelos de diagnóstico y de tratamiento que me enseñaron en la universidad. Por lo tanto, pongo entre yo, un ser humano concreto, y otro ser humano concreto que está al frente, un modelo diagnóstico que cumple una función fundamentalmente ansiolítica. Es decir, me da la sensación como psicoterapeuta que yo tengo alguna noción de lo que está pasando con este ser humano que tengo al frente. Por lo tanto, trato de meterlo en una caja para que yo quede tranquilo. Tiene neurosis de angustia. Neurosis de angustia, por supuesto. Entonces, creo que uno hace la neurosis de angustia y yo me acuerdo, o me reúno con el supervisor de práctica y digo, ¿qué hago con usted? Me parece que tiene neurosis de angustia. ¿Qué podemos hacer con esta persona? Yo no veo al ser humano que está al frente, o en realidad lo que trato de hacer yo es de tener la sensación de que yo sé lo que está pasando y que sé lo que se puede hacer. Por lo tanto, los psicólogos en la práctica, sobre todo cuando comienzan el trabajo psicológico, se convierten en diagnosticadores, en el cual el objetivo fundamental es aplacar mi propia ansiedad de no tener idea de qué hacer con un ser humano concreto. Primero, no tengo idea por una razón muy simple, porque yo aprendí psicología por la cabeza y no por el culo. Por lo tanto, como yo no tengo experiencia en trabajo psicológico, si tengo en 1, 2, 3 talleres de desarrollo personal, y que evidentemente dentro de un contexto que si es que son obligatorios, porque si son electivos, evidentemente no todos van, y si son obligatorios, por el mismo hecho de que los talleres son obligatorios, evidentemente hay personas que están muy interesadas en meterse con ellos mismos y hay personas que preferirían estar en la casa si pudieran. Por lo tanto, no todos existe una disposición a querer involucrarse en un proceso de aprendizaje que eventualmente pueda convertir recursos internos propios en recursos psicológicos al servicio del trabajo como psicólogo. Y esto es un problema, porque resulta que yo puedo tener el DSM-4 metido en la cabeza, aprendido de memoria, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. No estoy diciendo que no sea útil saberlo, pero otra cosa muy distinta es trabajar con un ser humano concreto, porque no estamos trabajando con ladrillos, estamos trabajando con personas que tienen problemáticas que son muchísimo más sutiles que estas cajas diagnósticas en las cuales yo los pueda meter. Y el problema es que, como psicoterapeuta,
yo solo puedo reconocer en el otro lo que yo haya previamente reconocido en mí mismo. Y esto es un criterio que es básico y que tiene que ver, si queremos ir en términos más profundos, tiene que ver con el funcionamiento esencial del sistema límbico y de la corteza cerebral en nuestro cerebro. Lo que yo llamo ver afuera es un proceso donde mi cerebro lo que hace fundamentalmente es comparar lo que hay afuera con los registros que tiene adentro. En términos psicológicos, cuando yo hablo de ver a otra persona, lo que yo hago es que comparo lo que yo veo, esto lo hago evidentemente de forma inconsciente, lo que yo veo afuera con mis propios registros de memoria emotiva o de memoria emocional. Y soy capaz de reconocer solamente lo que yo haya reconocido previamente en mí mismo. Por lo tanto, los recursos que yo pueda tener como psicoterapeuta están en estrecha relación con cuánto yo me haya explorado a mí. Porque si no, la otra es comparar a un ser humano con un modelo diagnóstico que está escrito en un libro. Y el problema es que yo probablemente tengo muy pocos registros propios de autoexploración. Por lo tanto, yo tengo muy pocos registros emocionales de cómo yo funciono. Por lo tanto, lo más probable es que no tienda a ver a la persona que está al frente o no sea capaz de reconocer ciertos procesos porque yo no los he reconocido en mí mismo. Y segundo, si los reconozco, es probable que yo reproduzca los mismos modelos de evitación neurótica que yo tengo conmigo. ¿Sí? Yo lo veo a un alumno en práctica que me dice, no sé qué hacer, sabe que se me puso a llorar el paciente. ¿Y qué hiciste? Nada, le decía, ya va a pasar. O sea, una persona que empieza en un proceso de descarga emocional, que cualquier psicoterapeuta sabe que es un proceso de sanación en términos emocionales, yo evidentemente voy a reproducir los mismos modelos de autoevitación. Yo no estoy dispuesto a meterme en el mismo dolor emocional, me he hecho eso toda la vida con ello y trataba de hacer cualquier cosa para no lidiar con las partes mías que no están resueltas. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer evidentemente es acompañar a mi paciente a que se evite a sí mismo y no lidie con las partes suyas que no están resueltas. Porque voy a tender a reproducir el mismo modelo. En términos formativos, lo que ocurre en la carrera de psicología, evidentemente estoy haciendo una enorme generalización y varía de una universidad a otra, pero podríamos decir que en general lo que ocurre en el modelo es que esto es como si ustedes quisieran ser guía de aventura y en realidad lo único que ustedes hacen es estudiar cartografía. Entonces les enseñan a cómo se ven los cerros, los caminos desde arriba, cuáles son las distancias, y ustedes aprenden a leer mapas. Lo cual no estoy diciendo que sea inútil o que no sea un aporte, pero una cosa es aprender a leer mapas y una cosa muy distinta es caminar por el cerro. No es lo mismo. Y de hecho, cuando ustedes caminan por el cerro, se van a dar cuenta que el cerro no se ve en ningún sentido como se veía el mapa. Caminar por una calle no es lo mismo que ver un mapa desde arriba. Es completamente otro fenómeno. Claro, sirve en términos que yo puedo decir, mira, que hay una línea recta y que la calle se llama tanto y que hay hasta la próxima esquina. Si yo tengo un mapa, me puede servir para ubicarme. Pero es exclusivamente en ese sentido, es decir, me puede ayudar a ubicar. Entonces la práctica es que cuando llegue el momento de salir al cerro, que es la práctica profesional, yo salgo al cerro sin nunca haber yo paseado por un cerro. Entonces salgo con una persona y dice, vamos, yo te voy a llevar a un lugar, porque creo que tengo un mapa que más o menos dice que se puede por allá. Claro, pero no aparecen las piedras, no aparecen los árboles, no aparecen los ríos, no aparece ninguna cosa que uno se va encontrando en el camino concreto. Si yo he caminado por cerro, incluso si nunca he visto un mapa, yo soy capaz de guiar a otra persona, porque sé cómo se ven los cerros. Y en algún sentido, la psiquis humana no es tan distinta entre un ser humano y otro. Y el mejor psicoterapeuta, inevitablemente, es el que mejor se conoce a sí mismo. Y es problemático, porque yo no tengo recursos internos para acompañar a otra persona en un proceso de autodescubrimiento, porque yo no lo he hecho previamente conmigo. O si lo he hecho,
serán 1, 2, 3 semestres o con un nivel de profundidad que no es lo suficiente. Y en mi experiencia, ese es el problema fundamental de cómo se enseña psicología en Chile. Y es que no existe suficiente énfasis en un aprendizaje experiencial, donde sea el mismo alumno el sujeto de trabajo consigo mismo. Si a esto le sumamos que además uno ve pacientes generalmente en el último año de la carrera, o sea, ¿me entienden? La cosa es seria. Porque además, yo en la medida que cuando estoy tomando ramos, o estoy haciendo cursos de los primeros, segundo, tercer año de carrera, no tengo la posibilidad de contrastar, primero conmigo y menos con otras personas, los conocimientos que yo estoy aprendiendo. Por lo tanto, la única esperanza que me queda es aprenderlo como catecismo. Es decir, adscribirme a un sistema de creencias llamado la psicología. Que en los primeros años yo pienso que es una ciencia exacta primero. Porque así me lo presenta, la ciencia de la psicología. Y luego a medida que voy avanzando me doy cuenta que es una ciencia pero que tiene 4 interpretaciones distintas. Entonces tenemos el psicoanálisis, tenemos la psicología humanista, tenemos la cognitivo-conductual, tenemos la transpersonal, la sistémica. Me empiezo a poner nervioso porque me empiezo a hacer la pregunta: ¿y cuál es la verdad? Porque a mí el primer año me dijeron que esta es una ciencia, como química. Y uno no tiene química humanista, química es química, acá o en Burundi. Y de repente me encuentro con que existen distintas comprensiones respecto del problema. Y me empiezo a poner nervioso. Porque como yo estoy acostumbrado a aprender esto como sistema de creencias y no tengo la posibilidad de probarlo en la práctica, a mí me dicen desde el psicoanálisis que si yo soy capaz de descubrir el origen de un síntoma, necesariamente eso va a implicar la remisión del síntoma. Pero yo no sé si eso es cierto. No tengo idea si eso es verdad. Entonces, la única opción que yo tengo es creer eso como un acto de fe, o descreer eso también como un acto de fe. No, así no es la cosa. Porque yo creo más en lo que dicen los humanistas. Pero ¿en qué medida yo puedo descubrir por mí mismo si estos modelos psicológicos que a mí se me están presentando representan el cómo funcionan los seres humanos en realidad? ¿Se entiende? Por lo tanto, es bastante problemático. Vamos a abandonar todo. Porque en la práctica, a medida que la carrera avanza, yo me voy acercando o alejando de ciertos sistemas psicológicos, modelos psicológicos, no a partir de mi experiencia concreta, sino a partir de mi fe. Y como todos sabemos, la fe cumple una función ansiolítica, ¿sí? Aplacar la ansiedad. Por eso yo tengo fe. Porque si no me encuentro con la incertidumbre y eso es intolerable. Por lo tanto, mi adscribirme a un modelo conceptual psicológico o a otro empieza a hacer una proyección de mi propia neurosis. Yo me adscribo al sistema o al modelo conceptual psicológico que menos pone en peligro mi propia neurosis. Si yo creo que el ser humano es intrínsecamente bueno, porque eso fue lo que me dijo mi abuelita, probablemente yo me voy a adscribir a un modelo humanista. Si yo no me quiero meter con nada emocional y corporal, sino que me es mucho más fácil defenderme ideológicamente de cuando me siento emocionalmente amenazado, lo más probable es que yo me adscriba a sistemas psicoanalíticos o cognitivo-conductuales. Entonces, al final, como yo no he probado nada en la práctica, mi neurosis selecciona cuál es el sistema o el modelo psicológico el cual a mí me parece más adecuado. Y luego aprendo los modelos, aprendo algún nivel de herramienta técnica y vamos al mundo real a tratar de trabajar con gente de esta manera. Ustedes podrán comprender que esto no funciona. ¿Sí? Y no funciona porque hay un elemento básico que está ausente y es el sujeto. Yo, el futuro psicoterapeuta,
no tengo idea cómo yo funciono. Y en el mejor de los casos, las nociones que yo tengo de mi funcionamiento también tienen que ver con meterme en cajas a mí mismo. Yo creo que el autoconocimiento tiene que ver con el reconocimiento de mis defectos y virtudes, por ejemplo. ¿Sí? Yo me conozco súper bien porque conozco mis defectos y conozco mis virtudes. Si me pongo un poquito más junguiano, puedo decir conozco mi sombra, qué sé yo. Pero nunca me he hecho yo la pregunta, ¿quién define qué es un defecto y qué es una virtud? ¿O quién define qué es lo que es la luz o la sombra? Tampoco me he preguntado qué interés tiene cierto ser humano, cierto grupo de seres humanos, en definir cierto tipo de comportamiento como virtuoso o defectuoso. ¿Qué función social cumple definir cierto tipo de comportamiento? ¿Me entienden a lo que me refiero? Hay un proceso que evidentemente necesita partir desde una cosa experiencial, en el cual yo nunca lo hago. Yo simplemente asumo ideas de una cierta manera. Rara vez yo me hago la pregunta ¿por qué yo siento lo que yo siento de la manera que yo lo siento? ¿Por qué me comporto de la manera que yo me comporto? Cuando a mí me preguntan qué es el autoconocimiento, yo a grosso modo diría que es un profundo conocimiento de las causas detrás de mi comportamiento. Y eso se aprende a través de la investigación empírica de la naturaleza de mi experiencia. Pero yo no soy nunca alentado a hacer eso, en un contexto que teóricamente debería ser el contexto que más debiese alentar la investigación empírica de la naturaleza de la experiencia, que debería ser la carrera de psicología. Primero porque, además, una vez pasados los primeros años de carrera, cuando yo ya me empiezo a meter en los modelos conceptuales psicológicos, lo que ocurre en la práctica es que cada profesor viene a vender su modelo psicológico. No digo que haya nada de malo en ello, eso es natural. O sea, pensar que existe la objetividad es un absurdo. Cada persona representa el modelo que más le hace sentido. Entonces, en ese sentido, está bien que cada profesor venga a vender su propio modelo psicológico, no hay nada de malo en ello, pero uno debería tener el espacio de poder testear si eso me hace sentido experiencialmente a mí o no. Porque si no, de nuevo, yo me meto en una caja en la cual la psicología o el modelo conceptual, ya sea humanista, cognitivo-conductual, o incluso integrativo, que es como lo que más avant-garde existe hoy en día, son los modelos integrativos, pero yo no tengo la posibilidad de averiguar eso en términos prácticos. Y esto es un problema por el hecho de que en la práctica en Chile no se prepara a las personas para trabajar con gente y se espera que sean capaces de trabajar con gente. ¿Se entiende? Ahora, creo que una posibilidad o una solución a este problema tendría que ver o tendría que estar relacionada con básicamente que absolutamente todos los ramos teóricos tuviesen una sección, una fase que fuese experiencial. De la misma manera que cuando ustedes aprenden matemáticas, ustedes tienen que hacer ejercicios de matemáticas. O sea, no puede el profesor mostrarles las ecuaciones y ustedes las miran, se las aprenden de memoria y se van para la casa. No sirve, ustedes tienen que hacer ejercicio. Y eso se entiende que tiene que ser así. Si ustedes quieren aprender a hablar un idioma, tienen que practicarlo, tienen que hablar. De la misma manera, yo creo que los ramos teóricos deberían tener una fase, una sección que fuese idealmente experiencial. En el mejor de los casos, que fue como originalmente fue mi experiencia formativa, yo debería tener ramos experienciales en la cual la teoría cumple una función de integración, de ordenamiento
fundamentalmente de conceptualización de las cosas que yo he vivido en términos prácticos. ¿Se entiende? Evidentemente que esto implicaría que la carrera tendría que subir de costo, porque tendríamos que tener laboratorios. Y laboratorios no me refiero con ratas, me refiero a laboratorios donde podamos trabajar nosotros teóricamente como estudiantes. Y hoy en día, para las universidades, las carreras más baratas son las carreras de psicología. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, lo único que se necesita es una persona que pueda hablar, que sepa pararse frente a estudiantes, un PowerPoint total, una pizarra, un plumón y silla. Y en términos de costo estamos. Todas las universidades tienen psicología y periodismo. Por una razón muy simple, porque son carreras baratísimas, no todos tienen medicina, digamos. Pero ya estamos hablando de otra cosa. Pero mi noción, o sea, en este momento, por ejemplo, para acreditarse como psicólogo clínico, ustedes, aparte de la carrera universitaria, tienen que hacer 2 años de especialización. Y la razón por la cual ustedes tienen que hacer esos 2 años es porque básicamente la universidad no los prepara como psicólogo clínico, a pesar de que la especialización dice que ustedes son psicólogos clínicos. ¿Se entiende? Yo tengo un centro en Santiago, un centro de experiencia en el cual desarrollo humano, donde nosotros les ofrecemos a los estudiantes de psicología proceso de desarrollo personal, de crecimiento y de formación en el área de psicología humanista transpersonal, que es el área de mi especialización. Pero esto es absurdo. Esto se supone que si la carrera de psicología es profesionalizante, se supone que debería ser la universidad la que debería prepararlos a ustedes a trabajar con gente y debería entregarle elementos de trabajo psicológico, pero no se los entrega. Porque eso implica básicamente meterse en la pata de los caballos, porque implica tener que meterse con ustedes. Y gran parte de los psicólogos en Chile no se han metido mucho con ella. Yo en todos los años que llevo trabajando en las carreras de psicología, una de las cosas que me llama la atención es que la gente más reticente a involucrarse con sus propios procesos de autodescubrimiento son los psicólogos. Ellos quieren ver al otro. Yo quiero ayudar al otro. Quiero ayudar a mí. Lo cual está basado en una falacia. Y es que yo necesito tener un entrenamiento teórico, y con ese entrenamiento teórico yo voy a poder ayudar a otros seres humanos, ¿no es cierto? O sea, si yo no soy capaz de hacer mi vida una cosa que tenga sentido y sea feliz, yo no voy a poder ayudar a nadie a ser feliz. Sobre todo en estos tiempos donde está lleno de libros de autoayuda. O sea, yo voy a estar citando a Deepak Chopra, ¿me entienden a lo que me refiero? En el mejor de los casos. Y en ese sentido, yo no voy a poder nunca llevar a un paciente o a un cliente más allá de donde yo esté respecto de mi propio proceso de autodescubrimiento o dentro de mi propio proceso de sanación psicológica. Entonces, en la práctica lo que se da es que tenemos cientos de psicólogos, más incluso. En este momento en Chile existen 50 facultades de psicología y hay 24.000 estudiantes en este momento estudiando psicología. Eso quiere decir que de aquí a unos años más vamos a tener suficientes psicólogos para hacerle psicoterapia a todo el continente africano. Más o menos. O vamos a tener taxistas ilustrados, donde no van a hablar de fútbol, sino que van a hablar de psicología, lo cual puede ser un plus. Pero en la práctica, esta cosa está absurda. Hay demasiadas facultades de psicología y es demasiada la gente que está saliendo sin tener preparación para hacerlo, porque en la universidad no los prepara. Entonces tenemos psicólogos recomendándole a sus pacientes o clientes que hagan cosas que ellos nunca, no solo no han hecho, ni siquiera estarían dispuestos a hacer. Y tenemos montones de psicólogos que nunca han hecho ni siquiera el más mínimo taller de desarrollo personal, o sea, hay que hablar de una psicoterapia. Y eso es dramático. ¿Sí? Y es dramático por el hecho de que la única
posibilidad que yo tengo real de ayudar a otro ser humano es que previamente yo me haya ayudado a mí mismo y sepa cómo hacerlo. Volviendo al ejemplo que les decía antes, yo quiero ser guía de aventura y tengo alguna vez que haber salido de mi casa en una vuelta por un cerro o por lo que sea. No puede ser suficiente que yo haya leído acerca de cómo son los lugares o que haya aprendido a leer mapas. Y esa es la dramática situación en la cual se encuentra la carrera de psicología. Ahora, dentro de ese contexto, habemos personas en las cuales estamos trabajando, mi amigo acá, personalmente, tratando de generar un contexto donde los estudiantes tengan algún tipo de experiencia directa con ellos mismos, de trabajo psicológico interno, lo cual se aprecia, porque hay universidades donde eso simplemente no existe. Por lo tanto, si ustedes están acá, tienen suerte al respecto, pero no es suficiente. Y eso yo creo que es importante decir, no es bajo ninguna circunstancia suficiente. Por lo tanto, si a ustedes les interesa el área clínica, si tienen algún interés en ser un psicoterapeuta medianamente decente, tienen que empezar a meterse con ustedes ya. Si no está ese contexto no está dado por la universidad, busquen contextos donde ustedes puedan desarrollar recursos internos para hacer su vida más integrada, más hermosa y más satisfactoria, cosa que eventualmente cuando ustedes salgan a trabajar con gente tengan algún tipo de herramienta para poder acompañar a un ser humano concreto a través de su propio proceso de crecimiento, de sanación, de autodescubrimiento. Si ustedes no hacen eso, van a hacer un pobre aporte al desarrollo de la sanidad emocional en este país. Porque lo más probable es que van a seguir reproduciendo los mismos modelos psicológicos de autoevitación en los cuales está metido todo el mundo. O sea, si uno pensara 24.000 psicólogos, ¡wow! Vamos a salvar este país. No es eso lo que ocurre en la práctica. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para trabajar con gente. Y son mandados a trabajar con gente sin saber hacerlo. Y no estoy hablando solo de no saber herramientas. La herramienta fundamental del terapeuta no es su método. Y esto es una cosa importante. Todas las investigaciones en psicoterapia dicen que todas las escuelas de psicoterapia y todos los modelos conceptuales psicológicos tienen exactamente el mismo nivel de éxito terapéutico. Y dicen, ¿cómo puede ser posible? Visiones tan distintas en algunos sentidos, ¿cómo pueden tener el mismo nivel de eficiencia? Simplemente porque al final lo que funciona no es el método, sino que es el encuentro entre los dos seres humanos. Por lo tanto, mi herramienta fundamental como psicoterapeuta es yo. Mi sabiduría, mi experiencia, mi capacidad de escuchar, mi capacidad de acompañar al otro y mis propios recursos internos que yo haya desarrollado al servicio de una persona que desea hacer un proceso de crecimiento, de sanación. Eso. Preguntas, comentarios.